Bueno, muchísimas gracias a Sofofa por la invitación, a la Universidad del Desarrollo, a los que nos antecedieron, introduciendo un poquito el tema. Déjenme contarles, más o menos todo el mundo sabe qué es la Comisión de Productividad, ya no necesitamos hacer esta presentación inicial que hacíamos siempre. La buena noticia es que pasamos agosto y ahora tenemos un nuevo consejo, no solo trabajo que el presidente nos había entregado desde mayo un nuevo mandato, sino que ahora tenemos definitivamente un nuevo consejo con el que vamos a empezar a trabajar. El jueves tenemos la primera reunión. Déjenme contarles un poquito qué fue lo que nos motivó a hacer este estudio. Este es un estudio que la Comisión decidió hacer automandatadamente, o sea, no es como los otros estudios que hemos recibido de parte del gobierno, que son consultas que el gobierno nos hace. Y la verdad es que nosotros partimos este estudio de una manera distinta a como lo terminamos, lo cual yo creo que habla bien de nuestro proceso intelectual. Partimos pensando cuál era la forma de que el Estado se modernizaba del punto de vista de la tecnología. O sea, nuestra duda era, el Estado es un incumbente y va a ser probablemente reemplazado en alguna de sus funciones por la nueva tecnología. Cuando ustedes van a un restaurante, no van y preguntan si vino el Seremi de Salud hace poquito, ¿no es cierto? Miran en una aplicación en Internet si alguien se ha intoxicado, qué es lo que les recomiendan, la opinión de otros usuarios. Ese proceso por el cual la confianza ya no viene de mano del Estado, sino que viene de mano de otros mecanismos, era lo que primeramente nos había motivado a nosotros. Y aquí, si uno quiere hacer, ¿no es cierto?, la imagen más larga, hemos hablado de Schumpeter, hemos hablado de estas olas de innovación que muchas veces vienen de manera simultánea, porque muchas de estas innovaciones, muchos de estos servicios y tecnologías maduran en conjunto, ¿cierto? Existía un iPod ya en los 90, pero no había internet, la capacidad de procesamiento era mucho más lenta, de almacenamiento era mucho más baja, etc. Entonces, hay cosas que confluyen y nos generan estas olas de Schumpeter que se han hablado y todo lo demás. Pero nosotros tomamos distancia de esto y si uno se quiere apoyar, ¿no es cierto?, un filósofo francés, que por cierto es arquitecto, Paul Virilio, él dice, mira, la evolución de la tecnología en verdad es sobre tres espacios. El espacio físico, y ahí tenemos la revolución industrial, la fuerza, el vapor, la electricidad, el transporte. El espacio social, y ahí tenemos las redes sociales, la prensa, la televisión, etc. Y por último, el ámbito biológico, ¿no es cierto?, donde en definitiva la modificación genética y toda la intromisión tecnológica dentro del organismo va a ser el tema probablemente del futuro que aún no hemos visto, con repercusiones sociales, morales, etcétera, ¿cierto?, que no superan a los economistas. En la primera revolución, de la cual todavía estamos sufriendo algunas cosas, generó un montón de cambios. Generó el Ministerio del Transporte, generó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, cosas que no existían antes, porque la tecnología hace que el gobierno reaccione. Porque las tecnologías tienen accidentes y esos accidentes tienen que ser anticipados, tienen que ser regulados, tienen que ser considerados sus riesgos. Y hay ciertas cosas que aquí ya han llegado a un límite, ¿no es cierto? En esta revolución física del cuerpo, del transporte, Virilio dice la velocidad de escape, ¿no es cierto? La capacidad de salir liberado de la fuerza de gravedad es fundamental. En la comunicación entre personas, la internet cuántica, ¿no es cierto?, se va a mover a la velocidad de la luz, por lo tanto las personas se comunican en tiempo real. Y esa comunicación en tiempo real no es que modifique una comunicación en tiempo diferido, modifica la presencia real. El teletrabajo es como si tú estuvieras en mi oficina. Cuando me llama la persona de Corner Shop que está haciendo compras en el supermercado y me pregunta si me gustan los plátanos maduros o no y la palta es para hoy y para mañana, es como si yo estuviera en el supermercado. Entonces, esta cosa genera un cambio tan grande que, ¿no es cierto?, invade todos los ámbitos, ¿no es cierto? Y después del teletrabajo vamos a tener el teleamor, o ya estamos teniendo el teleamor, ¿cierto? Cosas que desde el punto de vista social hay que tener, de nuevo, ¿no es cierto?, la transformación de la sociedad, la transformación digital. La pregunta nuestra era cómo el Estado acompaña esa transformación, no cómo regula la plataforma. Eso, que bueno, terminó siendo nuestro estudio, ¿no es cierto?, es un pedacito minúsculo de este tema. El acompañamiento de esta transformación digital, la educación, la forma en que el Estado se digitaliza, eso es lo que nosotros estábamos pensando. Entonces, esto nos excede, ¿no es cierto? Filósofos, poetas, nosotros no tenemos esta capacidad porque en definitiva el tiempo y el espacio son intuiciones sensoriales y los economistas tenemos intuición pero no tenemos sensibilidad, entonces tenemos que apoyarnos en otras personas que nos están diciendo lo que está pasando. Y la verdad, ¿qué es esto? Esto es, ¿cierto? Yo recuerdo cuando era chico, iba al colegio en Cuba, en una antigua casona colonial, teníamos un patio chiquitito, ¿no es cierto? El inspector nos decía, no corran, el patio les va a parecer más grande. Y esto es, ¿no es cierto? Hoy día el ministro o el gobierno ya lo ha visto, en 3 meses el Estado está respondiendo a preguntas que en otras épocas respondía en 3 años, ¿cierto? Porque la velocidad al que la gente se mueve es completamente distinta. Porque la economía política de un mundo digital es completamente distinta que la economía política de un mundo físico.
Y esas cosas, ¿no es cierto?, van a generar un montón de transformaciones, y esas transformaciones lo que nosotros vemos es que el Estado va a ser el último, el más tardío en llegar y probablemente el más inadecuado en llegar. Otras veces hemos puesto este ejemplo, ¿no es cierto? En el año 2004 hicimos nuestra legislación de casino. En el año 2004 los ingleses hicieron su legislación de casino online. ¿Okay? Porque hoy día, ¿no es cierto?, las apuestas se hacen por teléfono. Nuestra legislación de casino dice que los casinos tienen que estar a 70 kilómetros de distancia. Eso no tiene ninguna importancia hoy día, ¿no? Usted puede apostar a los caballos, al blackjack, a lo que quiera en su teléfono. Y nosotros no tenemos cómo verlo. Entonces dijimos, ok, pensemos cómo el Estado puede regular. Nuestro temor, que no se ha disipado, es que el Estado va a ser refractario a estas tecnologías porque no es capaz de regularlas, porque no es capaz de fiscalizarlas. Y lo primero que el Estado va a decir va a ser un proceso inductivo inverso, ¿cierto? Va a decir, ¿soy capaz de regular 250.000 prestamistas que están en las páginas de crowdfunding? ¿O me quedo cómodamente regulando los 22 bancos de la plaza? 22 versus 250.000. Eso le genera ansiedad. Puedo regular, ¿no es cierto?, con los 1.000 funcionarios del Ministerio del Transporte que tengo parados en las esquinas, parando aleatoriamente taxis a ver si encuentran la aguja en el pajar, o ¿cómo hago con 100.000 autos? ¿Será que el Estado va a tener la revisión técnica en línea, las licencias de los choferes en línea, un montón de cosas en línea y una plataforma en que ve cómo se están moviendo los autos de plataforma y le dice a su inspector ahí en la calle, ¿no es cierto?, a Munategui 232, hay un auto blanco, el chofer ¿no es cierto?, le venció la licencia, deténgalo? Eso se puede hacer, otros países lo hacen, pero si el Estado no es capaz de hacer eso, no va a ser capaz de hacer esta cosa que es fiscalizar esta tecnología. El desafío adicional, y este desafío adicional incluso afecta al tema de los impuestos, es que lo que estamos viendo con las plataformas, que son de varios tipos, es que se está generando un mecanismo homogéneo, estandarizado, de proveer un servicio personalizado. Eso antes no existía. Los servicios personalizados, ¿no es cierto?, requerían mucho mano de obra, mucho trabajo, ¿no es cierto?, ir a la sastrería, que te mida, no sé qué, o una inversión súper específica. Hoy día eso ya no existe, porque con 5 o 6 puntos de datos que usted le provea a una plataforma, la plataforma le puede decir lo que usted quiere y buscar exactamente lo que usted quiere. Esa estandarización del proceso de generar algo personalizado a costo marginal cero es lo que es lo disruptivo de las tecnologías. Y para nosotros, después de haber hecho el estudio, no nos cabe ninguna duda, la ventaja competitiva de las tecnologías de estas empresas viene por la tecnología, no viene por la ausencia de regulación, no es porque son piratas que son más competitivos, es porque son mejores en el proceso que están haciendo. Entonces, hay un montón de regulaciones, de tipos de plataformas. Las últimas son las que transmiten servicios digitales. El grueso de eso, ¿no es cierto?, sería lo que estaría afectado por el 10% propuesto por la movilización tributaria. Por ejemplo, hay otras plataformas que lo que hacen es juntar vendedores y compradores de bienes físicos. Esas, en definitiva, son el retail que ya conocemos. Y nosotros nos centramos sobre todo en estas cosas, estas plataformas de multilados, digamos, que son Uber, Airbnb, Cabify, las otras que hemos conversado. Nuestro estudio se especifica en estas de este lado de acá, 4 sectores específicos, algunos temas bien particulares. Pero son muchos, ¿no es cierto? Y la regulación es al modelo de negocio, porque uno no puede regular la plataforma. Uno lo que tiene que separar es la plataforma del servicio, y el servicio tiene una regulación. Por ejemplo, el servicio de transporte, que en Chile está regulado, y que dice, ¿no es cierto?, qué cosa es para ser considerado transporte y qué cosa tienes que considerar. Hoy día nosotros creemos que toda esa regulación es obsoleta y perfectamente por la tecnología podría ser modificada y eliminada en su gran mayoría. O ustedes tienen, ¿no es cierto?, el arriendo de inmueble amueblado por personas naturales por menos de 3 meses. Eso no es un sector regulado en Chile y es un sector legal. Entonces, en Airbnb usted está haciendo lo que hacía antes, ¿no es cierto?, arrendaba su casa en la playa, en Cartagena o en Puchuncaví, iba para allá, ¿no es cierto?, y lo usaba a través del periódico. Eso mismo hoy día hace, y estas páginas realmente compiten más con los corredores de propiedades que con las empresas hoteleras. La plataforma, por supuesto, el servicio subyacente compite, pero una lección que uno aprende de estas cosas es que porque el servicio compita con otra empresa, no significa que tienen que ser regulados de manera similar. Lo que está regulando son los riesgos de las industrias y esos son específicos. Entonces, esto es infinito, ¿okay? Porque hoy día abarca cualquier cantidad de los sectores, lo financiero, la educación, la salud, todo. Y la regulación es específica del subyacente del servicio que se presente, sin perjuicio de que las plataformas tenemos que buscar de qué manera, ¿no es cierto?, están hoy día reguladas. Pero esa transformación digital de la sociedad, es que nosotros estábamos preocupados de cómo el Estado iba a hacerlo. Esto es una versión del esquema de configuración de una empresa, en este caso de una empresa de transporte.
en el caso específico de Uber, porque está estructurado así en Chile. Si viéramos otra empresa de transporte, Cabify, por ejemplo, está estructurado de manera distinta. Pero este es el ejemplo del que hemos estado discutiendo. Esta empresa tiene sus oficinas fundamentales en Estados Unidos, donde tienen un sistema tributario y pagan un montón de cosas, y tienen el grueso de sus servidores y de su gente y sus analistas. Tiene una empresa subsidiaria, en el caso en particular de Uber, está radicada en Holanda y provee el servicio en Chile. Entonces, el problema que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, es que tenemos un sistema que funciona relativamente bien para empresas que están establecidas dentro de la frontera, y si yo me pudiera agregar un subtítulo al título de este seminario, esta igualación de la cancha realmente es una igualación de la cancha que tiene que darse entre las empresas digitales radicadas en Chile y las empresas digitales radicadas afuera. Pero las empresas físicas radicadas en Chile y las empresas digitales radicadas en Chile no tienen mucho espacio de arbitraje tributario o de casi de ninguna otra regulación. Esa diferencia de la cancha se da porque nuestro sistema está pensado en un mundo de bienes, no de servicios digitales. Y ahí es donde empieza a complicarse un poquito la cosa. Entonces, son las empresas chilenas digitales las que tienen el incentivo a irse a Perú, a Colombia, a México, a Irlanda, a la estación orbital, y desde allá, ¿no es cierto?, proveer los servicios digitales a Chile, porque estando en Chile, esa misma empresa, el mismo servicio, tiene que pagar más impuestos y tiene una regulación diferenciada. Esa igualación de la cancha es la que queremos, porque si no, Chile no va a ser el lugar atractivo que queremos, ¿cierto? Lo mencionaba Bernardo. Los ingleses están pensando cómo ellos pueden ser el centro de las empresas digitales. Ellos quieren que las empresas estén en Inglaterra y de ahí vendan servicios a Europa. ¿Cómo uno hace eso? Y si uno no permite que el consumidor disfrute estos beneficios, mal va a ser capaz de atraer a las empresas. Entonces, esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? La evolución de estas economías en redes es explosiva. Algunos factores son interesantes. Entre el 2015 y el 2016, Uber en junio del 2016 introdujo el pago en efectivo, que, por cierto, ¿no es cierto?, a nosotros nos parece un habilitador importante, no solo socialmente, porque originalmente los choferes venían de clase media. Para que ustedes vean el país que tenemos, ¿no es cierto?, un chofer Uber que trabaje, o Cabify, o Bit, o cualquier empresa de plataformas que trabaje full time, está más o menos entre el 7 y el 10% de los salarios más altos del país. Esos choferes de clase media, ¿no es cierto?, tenían que venir al barrio alto, donde estaban las personas que tenían tarjetas de crédito, que así podían pagar en la aplicación, ¿no es cierto? Antes de que se permitiera el pago en efectivo, este era un sistema menos eficiente. Ahora que se permite el pago en efectivo, el chofer abre la plataforma y el vecino de enfrente le está pidiendo un viaje. Y nosotros me voy a referir ahora específicamente a plataformas de transporte, porque hoy día estamos citados a la Comisión de Transporte de la Cámara a propósito de la discusión de un nuevo proyecto de ley, y voy a hablar un poquito sobre el Airbnb porque tenemos unos números interesantes. Un tema importante acá, ¿no es cierto?, es que la verdad es que estos no son bienes que consumen solamente la familia rica, ¿no es cierto? Vean aquí, la clase media ocupa bastante estos transportes, y uno ¿no es cierto?, pensaría por qué uno quiere eliminarles eso y obligarlos a usar el Transantiago, ¿okay? Anecdóticamente sabemos de 4 o 5 personas que se juntan, piden un auto de plataforma y van hasta el metro, ¿no es cierto?, y de ahí usan el sistema público, que es óptimo, ¿no es cierto?, esta combinación. Y aquí son las dos empresas más relevantes. Por supuesto, cuando se hizo esta encuesta, todavía Cabify no aceptaba pago en efectivo, por lo tanto, el consumo de los sectores de ingresos más altos estaba acercado hacia Cabify. Vean ustedes el pago en efectivo, Uber, un fenómeno de la clase media. Y entonces viene el problema que nosotros tenemos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos regulación de estas cosas basada en la cosa emocional, ¿no es cierto?, en la historia de la disrupción, de las personas que efectivamente van a ser afectadas? Y nosotros lo que hicimos fue, primero hagamos una encuesta, ¿no es cierto? Sepamos dónde están, qué es lo que está pasando. Y lo que encontramos es que los autos de plataforma se usan prácticamente en un 60% para ir a carretear. ¿Okay? La noche del jueves, viernes, sábado y domingo, lo que tenemos son jóvenes que probablemente hubieran de otra manera estado, o no tan jóvenes, que hubieran estado conduciendo con alcohol, digamos, y por lo tanto a nosotros esto nos parece desde todo punto de vista algo positivo. Entonces, dado que tenemos la tecnología, una de nuestras propuestas era, bueno, si el problema que tenemos, el accidente que genera esta tecnología es congestión o contaminación, pues tengamos la información en tiempo real, sepamos a dónde se metió. Si se metió en una zona de congestión o en un área de congestión, le aplicamos un impuesto. Hoy día podríamos hacer eso, si es que, por supuesto, las empresas le dan los datos al gobierno y el gobierno tiene la capacidad de regulación. Entonces, prohibirla, limitarla, no tiene ningún sentido. Nosotros creemos que la regulación, como le digo, los taxistas, que es una regulación del año 70, la última innovación de este sector fue el taxímetro,
No tiene ningún sentido hoy día, ni la renta presunta, ni las cosas que estamos discutiendo. La razón, como les digo, principal para usarlo es carrete, ocio. Esta es una encuesta representativa del Gran Santiago, que la hicimos con Fundación Chile y la Universidad de Chile. La razón principal no es el ingreso, no es el precio, a pesar de que el precio es más barato. Nosotros, el análisis que hicimos fue un taxi amarillo, taxi convencional versus un auto de plataforma. El auto de plataforma es un 30% más eficiente. El ahorro de no ser regulado es un 2% del costo. ¿Dónde proviene la eficiencia? La eficiencia proviene de que el auto sabe de dónde va, de dónde parte, hasta dónde tiene que llegar, por lo tanto viaja en cuarta, por lo tanto congestiona menos, contamina menos, es mucho más eficiente en el uso, etc. Hicimos los cálculos, están modelados en el estudio, y por lo tanto dijimos nosotros, no es que sean piratas y por eso son más competitivos, es que son más eficientes y por eso son más competitivos. Y eso es lo que nosotros quisiéramos que la autoridad reconozca y que la autoridad considere. Entonces, un taxi amarillo versus un auto de plataforma, el auto de plataforma es lejos mucho más eficiente. Y las personas así lo reconocen, ¿no? No es solo el precio, la comodidad, la seguridad, un montón de cosas. Es interesante que a pesar de que el Estado dice, y todo el mundo está hablando, de que este es un sector pirata que no tiene regulación, todo el mundo lo prefiere al taxi amarillo. O no todo el mundo, pero mucha gente lo prefiere al taxi amarillo, igual que usted no pregunta si llegó el inspector sanitario al restaurante antes de ir. Y esto, ojo, ¿no es cierto?, varía a nivel de ingresos, pero no es muy, no se diferencia mucho del promedio. Y aquí viene la pregunta grave, ¿no es cierto? Los ingenieros de transporte no les gusta que el sistema sea tan eficiente que permita que las personas se bajen del bus. ¿Okay? Si el sistema es muy barato, las personas van a dejar de ir en el transporte público, que es a todas luces el sistema más eficiente, más cantidad de personas ¿no es cierto? Por medio de transporte. La verdad es que la sustitución acá el 30 y tantos por ciento, casi el 40% se bajó del transporte público. Esto es una cosa que nos preocupa, pero el resto se bajó o de su auto o de los taxis, por lo tanto el impacto en congestión es bastante menor. Como vimos, ¿no es cierto?, el grueso de los viajes se hacen en horario donde el transporte público o no funciona o el metro está cerrado, etc. Entonces, hoy día tenemos un proyecto de ley. Ese proyecto de ley legaliza el uso de las plataformas. Eso es algo que está propuesto en nuestro informe. Intenta que estas plataformas se integren mejor con el transporte público, que es algo que nosotros creemos que debería hacer que esto mejore. Sin embargo, asumiendo que uno autoriza la circulación de estos autos, uno debería tender hacia dos cosas. Que el auto sea muy variado, ¿no es cierto?, desde autos pequeños, city car, hasta la limusina, para el que quiere irse de carrete en estilo. Y el único criterio que nosotros proponemos aquí es seguridad, ¿no es cierto? Usted tiene que tener tantos Airbnb, ¿cómo se llama? Airbags, esas cosas, el nivel de seguridad. Con ese nivel de seguridad, que eso es lo que nos debería preocupar como autoridad, ¿no es cierto? Da lo mismo si el auto es grande o chico. ¿Por qué todos los taxis tienen maleteros? Para la probabilidad de que usted, uno en 100 viajes, vaya al aeropuerto, no tiene necesidad. Si usted puede, cuando va al aeropuerto, pídalo con portaequipaje. Si no, pida uno pequeñito. Mientras más chico el auto, más eficiente, ¿no es cierto? Menos espacio genera. La legislación anterior, la tentación era a tener autos de alta gama, ¿no es cierto?, que supone como una cuestión grandota. Entonces, el nivel de seguridad es lo que nosotros proponemos que se regule, no la cosmética del auto. Y la otra cosa que a nosotros nos parece importante y que en esta legislación no aparece, o más bien aparece en la dirección que nosotros creemos que es la incorrecta, es la prohibición de compartir los viajes. Porque dado que usted tiene autos en la calle, lo óptimo es que se aumente la tasa de ocupación. Y hoy día los servicios de pooling, ¿no es cierto?, los servicios de viajes compartidos permiten generar una eficiencia bastante grande. Los números están todavía por demostrarse en Chile, pero en algunas ciudades es bastante positivo. Hoy día eso explícitamente se prohíbe porque, ¿no es cierto?, la economía política de este mundo digital físico también afecta, ¿no es cierto? Hay 75.000 choferes de plataforma versus 25.000 taxis amarillos, pero hay 80.000 choferes de colectivos. Entonces, en la suma y la resta no es muy obvio hasta dónde el Congreso va a estar tentado a escuchar a los colectivos, que son una fuerza bien importante. El colectivo dinámico, que es este auto que funciona con muchos viajeros, es altamente eficiente. Para nosotros esto no es dogma. Si los datos demuestran lo contrario, vamos a estar dispuestos a cambiar y podemos regularlo después. Airbnb, quiero ser súper rápido, es otro tema. Otra estructura también está radicada en Irlanda, pero con Irlanda tenemos tratados de doble tributación, es distinto que el establecimiento de Uber en Holanda.
No es un servicio nuevo, es un servicio no regulado. La ley dice cualquier persona puede arrendar su casa o una habitación de su casa. Persona natural, es una transacción civil. El arriendo de inmueble amoblado por menos de 3 meses está incluso protegido por el CERNAC. No es una transacción comercial. Porque esa persona, ¿no es cierto?, no necesita sacar patente, un montón de cosas. Dado que ese servicio subyacente ya está regulado, nosotros lo que dijimos es, bueno, aquí no hay ninguna necesidad de hacer ninguna regulación nueva. Muchas de estas casas, muchas de estas ya están, ¿cierto? Son las que ya la gente arrendaba en la playa, en Viña. Hoy día se hace a través de la plataforma, antes se hacía a través del diario de corredores de propiedades. La legislación ya lo contempla. Lo que no contempla la legislación es la figura de este intermediario, ¿no es cierto?, que está en otro país que no lo podemos regular, y nosotros dijimos, bueno, lo que queremos hacer es facilitarle al Estado la forma de regular, dado que las plataformas no entregan los datos. Nosotros propusimos un registro, ese registro es privativo de la autoridad, no lo ve el público, quién está arrendando, ¿no es cierto? Muy simple, y que pague los impuestos. Este servicio de arriendo de inmueble amueblado paga IVA, siempre ha pagado IVA, ¿no es cierto? Cuando uno arrienda en la playa y no paga el IVA, está en incumplimiento tributario. El dueño de esa casa debería pagar renta, la mayoría tampoco lo paga. Hoy día con esta visibilidad no es que va a cambiar la legislación, solo que va a cambiar la capacidad de fiscalización del Estado, y se agregaría un impuesto nuevo, que va a haber un servicio digital, que es la interacción, la unión entre el que busca casa y el que tiene casa. Ese, que es la comisión de la plataforma, además pagaría un 10%, dada la reforma que estamos haciendo. Entonces, para nosotros, el informe tiene 300 páginas, 4 sectores, temas laborales, temas ambientales, temas de competencia, etcétera. No voy a hablar de eso en detalle porque no tenemos tiempo, ya me pasé, pero para nosotros lo clave aquí, ¿no es cierto?, es que la tecnología es lo que permite la competitividad, no la ausencia de regulación. Que la tecnología, que porque 2 servicios compitan no significa que tienen que ser regulados iguales. Usted no le impone la misma regulación que tiene el cajero de un banco al cajero automático, o no prohibió el email para proteger a los carteros. Eso no existe, ¿ok? Son servicios similares, pero la estructura es distinta, los riesgos son distintos, etcétera. Para nosotros es importante que hay que entender la tecnología, tampoco es que aquí todo es chip libre y que la cuestión, qué bonito. Mucha de esa regulación va a ser internacional, la robótica, la inteligencia artificial, la modificación genética, son cosas que no vamos a discutir en Chile, vamos a resolverlo a nivel internacional, como se reguló la energía nuclear. Y regular no es limitar, para nosotros es demarcar un mercado para que funcione con ciertas normas claras. Por cierto, la gran preocupación que tenemos nosotros es que el Estado, si no se moderniza, si no se digitaliza, no va a ser capaz de hacer este acompañamiento de la transformación digital de la sociedad, sin perjuicio de las otras cosas que tampoco sabemos hacer bien, como buena educación y otras cosas. En el informe también tenemos algunas recomendaciones de infraestructura pública, de institucionalidad, que nosotros creemos que la que tenemos no sirve. No sirve para lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entre Facebook, Google, Apple y Amazon tiene su valor en bolsa es como el PIB de Francia, que es 10 veces el PIB de Chile. Cuando alguna de esas empresas viene a Chile, ¿no es cierto?, no va a ir a hablar con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que tiene una mentalidad de voz cuando estamos viviendo el mundo de datos, falta infraestructura, falta un montón de cosas. Entonces, nuestra preocupación es, la gente se mueve a la velocidad de la luz, las empresas se mueven a la velocidad de la luz, los negocios se mueven a la velocidad, los amantes se mueven a la velocidad de la luz digitalmente. ¿Cómo acompaña el Estado este proceso? El Estado funciona de 9 a 5 en sus oficinas. El resto todo funciona 24/7 y completamente desubicado. Eso para nosotros, esa disociación para nosotros es preocupante desde el punto de vista del futuro. Muchísimas gracias.